Bienvenidos a mi canal, yo soy Kitty Dev y en el video de hoy les voy a explicar cómo integrar WSL con Visual Studio Code. En el video anterior ya expliqué qué es WSL, si se lo perdieron les recomiendo que vayan y lo vean. Y para comenzar vamos a ver WSL y Visual Studio Code. Primero que nada me gustaría dar una introducción sobre qué es Visual Studio Code. Ya vimos qué es WSL, pero por si no saben qué es Visual Studio Code vamos a hacer como una pequeña introducción muy corta. Si ya saben qué es y ya lo han usado, ya lo han instalado, pueden saltarse esta sección y continuar. Visual Studio Code es un IDE o IDE, y un IDE es un entorno de desarrollo integrado, o por sus siglas en inglés, Integrated Development Environment. Es una aplicación que nos permite desarrollar software o crear aplicaciones. Por eso es que se llama entorno de desarrollo. Visual Studio Code en sí es una herramienta muy potente de código fuente gratuito, de código abierto que desarrolló Microsoft. Se puede usar en Windows, Mac OS, en Linux. Y es muy potente, muy ligera y puedes programar básicamente en cualquier lenguaje. Cualquier lenguaje que se te ocurra, puedes programar en Visual Studio Code mediante la instalación de extensiones. Sin más, vamos a ver cómo, por qué la integración, cómo lo vamos a integrar. Me gustaría plasmar un pequeño diagrama de qué sería la integración. Como mencionamos anteriormente, el WSL es Linux corriendo dentro de Windows. Entonces imaginemos que tenemos Windows aquí. Y dentro de Windows vamos a tener instalado Visual Studio Code. Pero aparte, dentro de Windows, ya sabemos, tenemos el entorno de WSL. Imaginemos este es WSL, pero que está corriendo dentro de Windows. ¿Ok? Entonces este sería Linux WSL. Y lo que va a pasar es que mediante una extensión que vamos a instalar primero vamos a descargar Visual Studio Code, lo vamos a instalar en Windows. Y es una interfaz gráfica, una aplicación normal. Y a Visual Studio Code le vamos a instalar una extensión que se llama WSL. Y esa extensión nos va a permitir conectarnos remotamente a un servidor de Visual Studio Code. Ese servidor de Visual Studio Code va a estar corriendo y funcionando dentro del entorno de Linux. Por ende, todo lo que se esté debugueando, todo lo que tengamos, la terminal que vamos a ver dentro del Visual Studio Code cuando nos conectemos remoto, esta es una conexión remota, va a estar dentro de WSL. Todo esto, también los archivos van a ser los archivos de WSL. Entonces imaginemos esto, vamos a tener Windows, el Visual Studio Code lo vamos a instalar en Windows, a esto le vamos a instalar una extensión y esa extensión va a permitir este vínculo entre el WSL y va a ser como si esa app la estuviéramos corriendo directamente en Linux. Vamos allá, por una explicación muy simple. Si quieren saber más sobre esto, les recomiendo que vean la página de Microsoft Learn, busquen WSL y busquen sobre esta extensión y cómo se integra, si quieren saber más a detalle. Pero en realidad no es necesario saber todo esto para empezar a usarlo. Ahora vamos a la instalación. Para instalar Visual Studio Code, que no está instalado, nada más buscamos en internet Visual Studio Code. Por aquí debe estar la instalación. Aquí va a descargar. Esta es la página code.visualstudio.com, luego diagonal download. Y desde aquí simplemente le doy clic ahí a descargar. Va a empezar. Y para instalar es muy sencillo. Siguiente. No hay nada de otro mundo. Acepto. Siguiente.
Todo esto pues no es necesario cambiarlo. Hay que dejarlo así. Recomiendo que se quede así. Vamos. Siguiente, instalar. Muy bien, ya terminó. Vamos a ejecutarlo. Bien, una vez instalado Visual Studio Code, vamos a abrirlo. Visual Studio Code. Y nos vamos a ir directo aquí a instalar las extensiones. Vamos a buscar WSL. Esta es la extensión que tenemos que instalar. Y listo, ya voy a cerrar. Y voy a abrir la terminal. Para abrir Ubuntu. Desde aquí, desde Ubuntu, me voy a mover a la carpeta esta de scripts. Y desde aquí voy a correr el comando code. Para abrir Visual Studio Code en este folder. Si vemos, el Visual Studio Code se abrió. Me pregunta que si quiero confiar en este folder. Sí. Se abrió con conexión directa en Ubuntu en WSL. Si vemos el explorador de archivos, aquí está el script que habíamos creado de Python. Y si abro la terminal con control y la tecla que está abajo del escape, o también podemos usar view y luego terminal. Desde aquí, desde la terminal, yo puedo correr el comando de Python 3 y luego el nombre del archivo para ejecutar esta aplicación. Y desde aquí mismo también puedo agregar modificaciones como más información, guardo y vuelvo a ejecutar. Y aquí básicamente con este entorno de desarrollo ya podemos hacer software conectados directamente a Ubuntu, como si estuviéramos haciéndolo desde Linux, pero esta aplicación pues está instalada aquí en Windows y la forma como se está conectando a Linux es mediante el servidor ese que mencioné. Aquí en el escritorio voy a crear una nueva carpeta. Para abrir esta carpeta desde Visual Studio Code voy a abrir una terminal y desde la terminal voy a poner el comando code. Ok, bueno. Esta instancia de Visual Studio Code está conectado a la carpeta esa de test. Como vimos, aquí está esa carpeta. Pero yo puedo desde aquí darle clic aquí y conectarme a WSL directo. Entonces, como ven, se está abriendo, ya se conectó a WSL. Y desde aquí ya podremos navegar en WSL y yo puedo abrir un archivo de WSL. Puedo abrir este folder que creamos de ejemplos. Y es la misma como si hubiera abierto WSL aquí, me hubiera movido al folder ese de ejemplos y desde aquí hubiera dado code. Como vemos, con la extensión de WSL podemos conectarnos a folders de Ubuntu, usar la terminal de Ubuntu aquí, usar diferentes extensiones dentro de Visual Studio Code conectado a Ubuntu y básicamente podemos programar como si estuviéramos trabajando directamente en Linux. Muy bien, ya tenemos Visual Studio Code, ya está conectado a WSL. Ahora vamos a hacer un proyecto simple de Node.js para mostrarles el potencial de qué es lo que pasa al tener conectadas estas dos potentes herramientas. Para eso voy a crear una carpeta que se va a llamar mi proyecto WSL y voy a correr el comando code y luego la ruta de esa carpeta. Con esto se va a abrir Visual Studio Code en esta carpeta. Otra forma es moviéndonos a la carpeta y luego escribiendo code espacio punto, y si damos enter va a ser lo mismo, code
espacio punto, abre Visual Studio Code en la carpeta actual. Desde aquí podemos usar la terminal para instalar Node. Y para eso, el comando para instalarlo, primero vamos a correr sudo apt update. Va a pedir el password. Después vamos a correr sudo apt install node.js espacio npm-y para que autoacepte cuando salga el prompt que si quieres continuar. Muy bien, ya se instaló Node. Podemos probar la versión de Node escribiendo Node espacio -- version. Y como vemos ya está instalada esa versión. Ahora lo que vamos a hacer en este proyecto es crear un archivo server.js. Y aquí vamos a poner el código para crear un servidor de Node. Control más para hacer más grande la letra aquí. Y voy a cerrar esta sección que no la necesitamos. Voy a hacer esto un poco más hacia abajo. Lo primero que hay que hacer es declarar esta variable, la http, y va a requerir de http. Un servidor muy simple, no hay que poner tanta atención a la lógica de aquí, nada más es para mostrar el ejemplo cuál es el potencial de WSL conectado con Visual Studio Code. Hostname va a ser 0.0.0 y el puerto va a ser el 3000. También vamos a poner con declarar el server, va a ser igual al http, que fue lo que importamos al inicio, la variable que creamos, .create server. Y vamos a poner una función aquí. Vamos a tener estas dos inputs parámetros y luego una arrow function con la definición del server aquí adentro, que va a ser un status code 200. Y después la respuesta va a ser, vamos a poner los headers. Aquí estamos definiendo la respuesta de qué es lo que va a hacer el server cuando se cree. Y el content type va a ser igual a text plain. Vamos a poner un texto de respuesta. Va a ser este. Hola desde Node.js corriendo en WSL. Y diagonal n para poner un salto de línea. Después de esto vamos a poner server.listen, puerto, luego el hostname. Y vamos a crear otra función aquí, que va a ser console.log. El log aquí va a ser servidor corriendo en http hostname. Y la otra variable que es el puerto. Diagonal al final, punto y coma aquí. Ya está, este código muy simple solo va a levantar un servidor de Node.js. Y para correrlo, lo único que tenemos que hacer es poner el comando aquí, Node, y luego el nombre, server.js. Si vemos, ya está el servidor corriendo aquí. Ok. Esto me equivoqué. Voy a cancelar esto. Voy a cerrar esto. Control C para cancelar la ejecución. Me equivoqué porque me faltó agregar el signo de peso aquí. Listo. Entonces vamos a otra vez.
y el servidor ya está corriendo aquí. Podemos abrir esta dirección y al abrirlo vemos que efectivamente tenemos el server corriendo y esta es la respuesta del servidor. Es esto mismo que pusimos aquí. Y si se fijan, este servidor en realidad está corriendo dentro de WSL. Lo creamos con Visual Studio Code, que Visual Studio Code está corriendo en Windows, pero está conectado remotamente a WSL. Así que el servidor está corriendo en realidad aquí. Pero desde Windows nosotros podemos acceder a básicamente a este server y a todo lo que esté haciendo WSL. Un punto importante aquí es que las extensiones dentro de WSL son gestionadas diferentes a las extensiones dentro de Windows. No son las mismas extensiones. Para demostrar este punto voy a abrir Visual Studio Code en este folder que se llama test. En este caso no va a estar conectado remotamente, como vemos aquí no está conectado. Y si vengo aquí, instalo una extensión, vamos a instalar, no sé, esta de ESLint. Y también lo mismo acá en... Si se fijan en el Visual Studio Code que está corriendo en WSL, la extensión esa no está instalada. O sea, está localmente instalada en Windows, pero no en Visual Studio Code. Y aquí está localmente instalada en Windows, pero no en WSL. Entonces aquí podemos instalarla en WSL también, o podemos tener otras extensiones instaladas aquí en WSL que no estén instaladas allá. Por ejemplo, puedo instalar esta de Python y nosotros podemos ver separadamente qué extensiones existen en, digamos, existen en una versión de Visual Studio Code y cuáles existen en la otra. Al ser es el mismo Visual Studio Code porque nada más lo instalamos una vez en Windows, pero los servicios, la terminal de hecho son diferentes. Esta terminal aquí está usando PowerShell, es la terminal de Windows, y la terminal en el Visual Studio Code que está conectado a WSL es la terminal de Ubuntu de WSL, lo mismo para las extensiones. En conclusión, como hemos visto, al integrar Visual Studio Code con WSL y ya estás listo para trabajar en los proyectos que quieras, desde Linux, Ubuntu, y de este modo pues la gestión de archivos se siente mucho más rápido, el IDE se siente también que vuela básicamente. Yo lo recomiendo mucho, cambia la perspectiva como developer sobre cómo estás acostumbrado a trabajar en Windows. Muchas veces en Windows te trabas cuando estás trabajando, pero en Linux todo fluye muy rápido, muy simple. Instalar aplicaciones es de hecho muy fácil. Solo tienes que saber el nombre de la aplicación, correr un comando e instalarlo. Súper simple, súper sencillo. En el próximo video vamos a ver cómo integrar todo esto con Docker. Y así vamos como a elevar un nivel más el entorno de desarrollo. Y si aprenden bien cómo integrar WSL con Visual Studio Code con Docker, el cielo es el límite. Ya los tipos de proyectos que pueden hacer, las configuraciones, las instalaciones, cuando comparten código con otros developers, todo va a ser súper simple, súper fácil. Así que lo recomiendo. Desde la primera vez que empecé yo a trabajar con todo este entorno, todo ha sido como muy, muy, muy positivo, muy bueno, muy fácil de trabajar. Puedes crear tus entornos de desarrollo fácilmente, es como si estuvieras usando diferentes máquinas y no tienes conflictos entre versiones. Te ahorra muchísimos problemas. Y esto es todo, espero que esta guía te haya sido útil. Si tienes una pregunta, déjala en los comentarios, no olvides suscribirte y darle me gusta si te gustó el video. Y nos vemos en el próximo, muchas gracias.